Muy buenas hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos están viendo o escuchando en cualquier parte del mundo. Vi que hay gente en Alemania que nos escucha, por ejemplo, y en otros países. Un saludo y un abrazo hasta todos los rincones del mundo en donde estén. Es para nosotros un gusto otra vez y un honor poder estar nuevamente esta semana con el podcast Hablemos de Ven, Sígueme. El día de hoy vamos a hablar acerca de las secciones 137 y 138 de Doctrina y Convenios, que lleva por título La visión de la redención de los muertos. Así es que con el título ya nos podemos dar una idea de qué es lo que vamos a hablar hoy. Antes de empezar, la aclaración de siempre. Este podcast es únicamente un recurso adicional a su estudio personal o familiar y ninguna de nuestras opiniones se debe tomar como una opinión oficial de la iglesia. Nosotros somos 100% responsables de lo que decimos. ¿Cómo estás, Joel? Un episodio más. Ahí bastante bien. Y pues ya, listo. Estuve leyendo, haciendo la tarea. Haciendo la tarea como todos deberíamos estarla haciendo. Entonces, ya que, Cabal, ya que la hiciste la tarea y pues para poder aprovechar un poco el tiempo, porque a veces nos vamos mucho, nos gusta nos hablar un montón. extendemos. Entonces vamos a empezar de una vez. Te voy a dar el tiempo para que puedas dar el resumen y el contexto de qué es lo que está pasando en estas secciones. Algún dato ahí interesante o así como siempre lo hacemos, un poquito de doctrina y un poquito de historia y por ahí, quiera Ajá. que no, siempre un datito ahí interesante. Entonces, el tiempo es tuyo. Gracias. Pues esta sección, la sección 137 y 138, el mismo manual da una como breve reseña y enseña que están separadas por más de 80 años entre sí y por más de 2.400 kilómetros. La sección 137, por ejemplo, fue recibida por el profeta José Smith en el año de 1836 en el templo de Kirtland y en ese entonces el templo aún no se terminaba. Estaban en preparativos para terminarlo y dedicarlo, pero aún no se terminaba. Y la sección 138, por ejemplo, ya fue recibida por el presidente Joseph Fielding Smith y esa fue recibida cuando él era el presidente de la iglesia en 1918. Y ambas secciones, el manual de Ben Sigue me enseña que contestan preguntas sobre el destino de los hijos de Dios en la próxima vida. Y también ambas tienen un significado muy profundo eh, para la vida de estos dos profetas, el profeta José Smith y el profeta Joseph Fielding Smith. Entonces, eh, sabemos que esta visión de la sección 137 le ayudó al profeta José Smith a entender el plan de Dios porque él había perdido a uno de sus hermanos un par de años o tiempo antes de que la iglesia fuera restaurada como tal. Y el profeta Joseph Fielding Smith, por ejemplo, también cuando él recibió esta revelación, estas verdades, para él fue muy consoladora porque él había llorado la muerte de muchos familiares muy cercanos también, entre ellos su padre y a los 5 años su madre y a los 13 años él ya había pasado por el fallecimiento de estas dos personas. Entonces, él había tenido pérdidas como importantes cuando era joven y también había perdido a muchas personas más, entre todo el dato de al menos 13 hijos al momento en el que él recibió esta revelación, la sección 138, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que el manual de Ben Sígueme nos enseña como tal. Ahora, yo estuve leyendo un poquito en otro libro que igual el manual lo recomienda, el libro de Santos, tomo uno. Estuve leyendo un poquito y nos relatan un poquito de lo que el profeta José Smith estaba viviendo en ese entonces, en el año de 1836, a fines de enero de 1836. En ese entonces, el templo de Kirtland, como les decía, no estaba terminado, pero los miembros estaban ansiosos por recibir las investiduras, aunque no sabían exactamente cómo iba a ser. Ellos habían leído en la Biblia que el Señor, por ejemplo, le mandó a los apóstoles que se mantuvieran en el templo,
y ellos habían leído muchas partes de donde Moisés, por ejemplo, había lavado y ungido sacerdotes en el Antiguo Testamento. Entonces los santos se estaban preparando con ansias porque sabían que iban a tener algún tipo de manifestación espiritual, o al menos eso era lo que ellos estaban esperando. Entonces, para no extenderme más en estos detalles, quisiera contar solo una parte que me llamó la atención de todo este libro de Santos, en la que eh, cuando se estaban preparando para investirse el 21 de enero, el profeta José Smith con sus consejeros y el papá de José Smith subieron las escaleras hacia hacia un desván que había en la imprenta detrás del templo. Y allí estos hombres se lavaron simbólicamente con agua limpia y se bendijeron unos a otros en el nombre del Señor. Una vez que fueron limpios, fueron al lado, al templo, donde se unieron con los obispados de Kirtland y los obispados de Sion, y ahí con ellos se ungieron la cabeza unos con otros con aceite consagrado y se bendijeron mutuamente. Y cuando llegó el turno del profeta José Smith, su padre, el papá del profeta, le ungió y lo bendijo para que él dirigiera la iglesia como un Moisés de los últimos días, y pronunció sobre el profeta José Smith las bendiciones de Abraham, Isaac y Jacob. Luego de eso, los consejeros del profeta José Smith le impusieron las manos a él sobre su cabeza y le bendijeron. Y así fue como se empezaron a restaurar todas las verdades y los convenios del Evangelio. Sabemos que el templo de Kirtland fue muy importante porque en ese tuvieron visiones extremadamente importantes, y una de ellas fue la que el profeta José Smith tuvo y de la que se hace mención en la sección 137. Entonces, no sé, ¿vos querés agregar algo más o resaltar algo? Eh, pues me llama la atención que es una sección muy chiquita. Y de la sección 137 y la sección 138 más adelante vamos a hablar un poquito de qué cosas debemos hacer o estar haciendo para poder recibir revelación en nuestras vidas. Entonces me llama la atención que en la sección 137 estaban en ese momento realizando ordenanzas. Estaban realizando ordenanzas que iban a servirles a ellos. Cuando de repente le toca al profeta José, viene una revelación que es una revelación en lo personal muy grande. A mí se me hace muy grande la revelación esta. Entonces, vamos a leer algunos versículos, creo yo, no todos, como siempre decimos, para que les dé chance de ir a leer a ustedes también en sus casas y poder recibir su propia revelación. Entonces, me gustaría empezar en el versículo 1 y luego pasarnos a del 5 en adelante. Entonces, ¿te parece? Sí, sí, sí. O entonces el número 1 dice, y otra vez, como decís vos, en este momento José Smith estaba siendo ungido por su papá cuando Correcto. de repente empieza el versículo 1 y dice, los cielos nos fueron abiertos. Y no dice que solo a él, no dice los cielos me fueron abiertos. Dice que a todos los que estaban ahí. Y por eso me llama la atención que estaban realizando ordenanzas todos y entonces los cielos se le fueron abiertos a todos. Y eso a veces me indica que, por ejemplo, en mi familia, cuando nosotros queremos resolver algún problema o pedir ayuda al Señor por algo que tiene que ver con toda la familia, se me hace que si todos estamos en sintonía y podemos buscar esa revelación, podríamos recibir una revelación grupal, por decirlo así, por llamarle de alguna forma, en la que Ujú. tanto papá como mamá reciben la misma impresión o papá, mamá, hijos reciben la misma impresión para tomar una decisión. Y es precisamente lo que sucede en nuestras presidencias, por ejemplo, o en un obispado, por ejemplo, cuando están buscando un hermano al que se le están buscando un hermano o hermana para darle un llamamiento y los tres, el obispo y sus consejeros reciben la misma revelación de cuál de los hermanos que ellos ya propusieron debería ser el que ocupe cierto llamamiento en la iglesia. Entonces, las revelaciones grupales, porque así las quise llamar ahorita, también existen, pero tienen que estar todos en sintonía. Ujú. Si uno del grupo no está en sintonía,
es muy difícil que eso pase. Entonces no sé si querés agregar algo más porque ni siquiera he terminado de leer el versículo. Sí, sí, es que lo dijiste tal cual y me gusta mucho pensar en las familias y lo importante que es para papá y mamá estar en sintonía con el Espíritu para guiar a sus hijos. No para imponer, mandar o restringir, sino para guiar a sus hijos. Es muy importante lo que vos decís, que estén en sintonía con el Espíritu, papá y mamá, por ejemplo, para, para eso. Entonces, era un ejemplo más que se me vino. Bueno, y entonces también viene la siguiente aclaración. Los cielos se le fueron abiertos a todos, pero ¿quién tenía la autoridad para poder recibir esa revelación en ese momento? Era el profeta. Y aquí Ujú. por eso dice, los cielos les fueron abiertos a todos, pero después dice él, y vi, o sea, yo, Él. él mismo, el profeta José dice, y vi el reino celestial de Dios y su gloria. Mas si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, no puedo decirlo. Fue una visión probablemente muy extraordinaria que ni siquiera él mismo sabe exactamente cómo fue que pasó, pero estaba viendo el reino celestial de Dios, dice, y el reino celestial de Dios es donde él vive. Entonces, cuando él empieza a ver el reino celestial, empieza a ver a algunas personas adentro del reino celestial. Y ahí es donde me gustaría leer del 5 en adelante. No sé si querés leer vos. Dale. Dice, vi a Adán, nuestro padre, y a Abraham, y a mi padre, y a mi madre, y a mi hermano Alvin, que murió hace mucho tiempo. Y me maravillé de que hubiese recibido una herencia en ese reino, en vista de que había salido de esa vida antes que el Señor hubiera extendido su mano para juntar a Israel por segunda vez, y no había sido bautizado para la remisión de los pecados. Ahí me gustaría agregar algo de historia también que yo leí por ahí. Entonces, Bueno, en ese tiempo eh, se enseñaba mucho de que si no te bautizaste y te moriste, básicamente ibas para el infierno. Y de sí. hecho, dice que cuando murió Alvin, algunos años atrás, todos sabemos que la familia de José eran religiosos, pero pues cuando pasó lo de Alvin, el profeta José Smith todavía no había tenido ni la primera visión ni nada. Entonces, cuando murió Alvin, dice que invitaron ellos a uno de los líderes religiosos de las iglesias de ese tiempo y que en el servicio el líder dijo, empezó a hablar de Alvin y que Alvin era una buena persona y que Alvin era un buen hijo y que era aquí, que era allá, o sea, lo empezó a alabar, pero dijo él, qué lástima que él no pudo bautizarse y solo por eso él está condenado a ir al infierno. Ujú. Entonces, eso en la familia del profeta José fue como una bofetada, porque cómo era posible que una persona tan buena la estuvieran condenando al infierno. Y entonces esa es una cosa que, como vos dijiste al principio, traía a José Smith con eso. Todo ese tiempo desde que Alvin murió y desde que escuchó esas palabras hasta este día, él probablemente pensaba, ¿qué pasaría con Alvin? ¿Qué pasaría con Alvin? Y aquí él estaba viendo la respuesta. Él vio a Adán, a Abraham, y vio a su papá, José Smith padre, y vio a su mamá, que era la mamá de José Smith, y vio a Alvin que había muerto. Y los vio a todos, dice, que habían recibido una herencia en ese reino, en el reino celestial de Dios. Y entonces la pregunta es esta. ¿Cómo es posible que Alvin hubiera podido recibir una herencia en el reino celestial de Dios sin que él se hubiera bautizado cuando las escrituras son claras que dicen que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios y así hay muchas otras escrituras? Entonces el mismo Señor se lo aclara a José en los versículos siguientes. El siguiente versículo es bien al grano. Dice, por lo que me habló la voz del Señor diciendo, todos los que han muerto sin el conocimiento de este evangelio, quienes lo habrían recibido si se les hubiese permitido permanecer, serán herederos del reino celestial de Dios. Ey. Y no lo deja solo así, no dice solo los que han fallecido antes, sino Ajá. que en el 8 sigue. Y dice también todos aquellos que de aquí en adelante mueran sin un conocimiento de él, quienes lo habrían recibido de todo corazón, serán herederos en este reino. Entonces,
probablemente José se estaba preguntando, bueno, ¿y qué hace Alvin aquí? Porque Ujú. ya para ese tiempo José ya sabía, ya se le había sido restaurado el sacerdocio, ya sabía de la ordenanza del bautismo, ya sabía de la ordenanza del don del Espíritu Santo y todo eso. Entonces cuando ve a Alvin se sorprende y dice, bueno, ¿y qué hace Alvin aquí? ¿Cómo es que él está aquí? Y me imagino que con esa pregunta en la mente dice, la voz del Señor le habló. O sea, Jesucristo mismo le está diciendo, ¿sabes cómo fue que pasó? Pasó por esto, esto y esto. ¿Y cuál es ese esto, esto y esto? Que cualquier persona que fallece, que hubiera recibido el evangelio, si hubiera tenido la oportunidad, aquí es bien claro y dice, serán herederos del reino celestial de Dios. Y Sí. entonces en el versículo 9 le da un poquito a todos aquellos que quieren enseñar lo contrario. ¿Querés leer el 9? Pues yo, el Señor, juzgaré a todos los hombres según sus obras, según el deseo de sus corazones. Básicamente nos está diciendo, deja de pensar cualquier cosa que estés pensando de otra persona, que aquí el que decide soy yo y punto. Entonces, Y, y me, eso va, y eso va muy de acuerdo al principio que nosotros reconocemos de que el Señor nos juzga por nuestras obras y por los deseos de nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, eh, muchas veces nosotros juzgamos a los que van a la iglesia tal vez con tatuajes o mal vestidos o con piercings o cosas así, pero no sabemos realmente el corazón de esas personas y qué tan arrepentidos están. Y muchas veces estas personas están en una condición más favorable que nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor es un Dios justo y Él juzga a todas las personas según sus obras y los deseos de sus corazones. Y nosotros nunca vamos a ser nadie para juzgar a alguien por la apariencia o por lo que incluso haya hecho en el pasado, porque a veces nos ocurre. sí, y entonces en Alma lo amplía un poco más donde dice, ¿es Alma o es Emosía? Bueno, en los dos creo que el rey Benjamín también lo enseñó y también en Alma lo enseñaron que nuestros pensamientos nos van a condenar, que nuestras palabras nos van a condenar, o sea, vamos a ser juzgados por obras y también por deseos de nuestro corazón. Entonces, eso me da un poquito de, no de miedo, pero me ponen que pensar porque a veces no hacemos algo malo, pero hubiéramos querido hacerlo. Entonces, si yo hubiera querido hacer algo que no tenía que hacer, ese es un deseo de mi corazón y también por ese deseo podría yo ser juzgado más adelante. Entonces, tengo que tener cuidado no solo con lo que hago al final de cuentas, pero también con lo que había deseado hacer. Aunque no lo hice, porque también por esos deseos se me va a juzgar. Y en el versículo 10 viene una doctrina muy grande que en Sí, ese tiempo, dale, en Alma 12 era, Alma le Alma predica 12, a Serrum, ajá. Dice el versículo 10, 10 dijiste, ¿verdad? ajá, el último, Y tan, es una doctrina que en ese tiempo igual estaba, pero totalmente desconocida. Ya el profeta la estaba conociendo gracias al libro de Mormón en Moroni 8, pero aquí se le ujú. amplía un poco más Dice, y también vi que todos los niños que mueren antes de llegar a la edad de responsabilidad se salvan en el reino celestial. de los cielos. Ajá, sí, de los cielos. Así Y dice. estaba pensando en la paz que el profeta también recibió al escuchar este como principio, porque el manual de Ven Sígueme nos enseña de que el profeta José Smith había perdido también a hijos, hijos pequeños, ¿verdad? Sí, Entonces, él estoy seguro que recibió mucha paz después de esta visión. entonces, sí, por lo menos con José Smith, una de las cosas más que más le afligían era su hermano en ese momento. Eh, no sé exactamente en qué parte de la vida de él iba, eh, de, de que si ya había perdido algunos hijos, él o no, pero sabemos que el profeta José perdió varios hijos también. Cuatro, Entonces, cuatro eh, bebés. si no los había perdido para ahorita, por lo menos ya con ese conocimiento, eso le podía dar un poco de consuelo para cuando esas situaciones estuvieran pasando. Entonces, eso en cuanto a la sección 137,
que vos dijiste que se recibió en el año de 1836 en el templo de Kirtland. Esta Ajá. doctrina que acabamos de leer y de estudiar un poquito, se amplía un poco más en la sección 138, eh, que se recibió, ¿cuántos años después dijiste? 80 años después y a más de 2.400 kilómetros de distancia, porque una se recibió en Kirtland, la otra ya estando aquí En Salt Lake. Salt Lake, en el estado de Utah. Entonces, no sé si antes de pasar a la sección 138 querés ampliar un poquito algo de la 137 o algo que se me pasó. No, de hecho creo que está bien solo tal vez resaltar el principio de que toda alma en algún momento va a tener la oportunidad de elegir la gloria celestial, pues, o sea, va a tener la Cierto. oportunidad. Todos en algún momento vamos a tener la oportunidad. Y esta sección 138 nos enseña o nos ayuda a entender cómo las personas que no la tuvieron en la vida la van a poder tener después de esta vida y pues tener al menos la oportunidad de ser merecedores de la gloria celestial, pues. Sí, eso estamos ya en la sección 138. Ujú. Bueno, entonces el manual de Ven Sígueme para poder también guiarnos un poquito por lo que dice el manual. En la primera parte nos habla acerca de leer y meditar las escrituras, me prepara para recibir revelación. Entonces, como dije hace un ratito, la situación en la que estamos, cuando estamos buscando revelación, nos puede facilitar o nos puede complicar el acceso a esa revelación. Entonces, los hermanitos en la sección 137, por ejemplo, estaban haciendo ordenanzas en el momento que recibieron esa revelación. En la sección 138, el presidente Joseph Fielding Smith, que también el manual dice esto, pero que no lo mencionaste, es que él era hijo de Hiram Smith, o Ajá. sea, él era sobrino del profeta José Smith. Dice, está más o menos describiendo cuál es un proceso, a mi punto de vista, normal para poder recibir revelación. Entonces, si queremos empezar por ese proceso de cómo podemos recibir revelación y después ya nos pasamos un poco más a la doctrina de la redención de los muertos que se encuentra en esta sección. Entonces, sección 138, versículo 1 y 2 para empezar. Ya, la introducción de la sección dice que este fue el primer discurso también del profeta durante la conferencia general de número 89 en 1918. Entonces, un pequeño dato curioso, es su primer discurso durante la conferencia general semestral, dice. Pero ya. Entonces, sí, también ahí mismo dice pues que más o menos el centro de esta revelación era hablar un poco acerca de la misión del Salvador Jesucristo. Y entre toda esa misión de Jesucristo, de la expiación y todo esto, estaba la parte en el que él moría, estaba 3 días en la tumba, su cuerpo físico, y al tercer día resucitó. Pero ¿qué pasó con su espíritu en esos 3 días? Más o menos de eso estaba él pensando. Entonces 1 y 2 dice. El día 3 de octubre del año 1918 me hallaba en mi habitación meditando sobre las escrituras y reflexionando en el gran sacrificio expiatorio que el Hijo de Dios realizó para redimir al mundo. Entonces, ¿qué son algunas cosas que él estaba haciendo que lo estaban preparando para poder recibir revelación? Meditando sobre las escrituras y reflexionando en el sacrificio de Jesucristo. Y para poder meditar las escrituras, ¿qué hay que hacer primero? Pues obviamente, obviamente primero las leemos. ¿Verdad? Y hasta hay una canción de la primaria que se llama así, escudriñar, meditar y orar, dice. Entonces, para mí, uno de los primeros pasos para poder buscar revelación es leer las escrituras. Entonces, cuando leemos las escrituras, estamos abriendo una puertita a la revelación, pero la abrimos solo un poquito. Entonces, hay
aquí mismo en Ven Sígueme hay una cita del presidente David McKay de, del manual de enseñanzas de los presidentes de la iglesia, del presidente David McKay, que habla acerca de la meditación. Él dice, la meditación es una de las puertas más secretas y sagradas por las que entramos en la presencia del Señor. Y sigue un poquito más. Pero aquí me gusta porque, bueno, ya dijimos que hay que leer, pero cuando leemos, especialmente si lo que queremos es solo leer para poder avanzar y decir que yo ya leí el Ya libro de leí. Mormón, ajá, o que ya leí mis 10 o 15 minutos que me dicen que lea cada día, o ya leí porque mi maestro de seminario nos puso una meta de leer el libro de Mormón en un mes, o mi maestro en instituto, o porque el presidente Nelson nos pidió hace como 2 años que pudiéramos leer el libro de Mormón completo en lo que faltaba del año. O sea, cuando hacemos la lectura solo por leer o porque queremos cumplir un reto o algo así, no digo que está mal, está bien, porque Ujú. algo estamos agarrando. Pero cuando nosotros queremos recibir revelación personal o familiar, esa lectura ya no puede ser solo así. Entonces, ya después de esa lectura necesitamos la meditación. ¿Cómo describirías vos la meditación? Pues, El presidente Joseph Fielding Smith dice, estaba meditando y reflexionando. ajá, ¿Cómo describirías vos ese proceso de meditar y reflexionar? pues, pues para mí meditar tiene que ver con pensar mucho en lo que, por ejemplo, estoy leyendo. Y, y no basta solo con lo que leí, sino, por ejemplo, hay muchas fuentes más de las que podemos como meditar siempre del mismo tema. Entonces, para mí meditar es, leí algo, pienso en eso, pienso en cómo lo puedo aplicar en mi vida, pienso en cómo lo aplicaron esas personas en su vida, pienso en qué resultados les dio a ellos, qué resultados me podría dar a mí, qué pasa si lo hago y qué pasa si no lo hago. Para mí meditar y reflexionar es pensar en todo eso. Pero también yo había aprendido en algún momento que para meditar tenemos que incluso estar en el lugar correcto para meditar, porque es mucho más fácil meditar en un lugar, por ejemplo, donde se guarde silencio o no sé, en algún tal vez terreno bonito, así con un paisaje bonito, algo que te inspire, que te relaje. Y no es lo mismo estar, por ejemplo, en la casa donde, por decirlo así, mi hermano puso la música a todo volumen y estoy tratando de... Entonces es mucho más difícil meditar y reflexionar ahí. Pero yo pienso que el presidente Fielding Smith estaba haciendo eso. Leyó y dijo, ¿y cómo es que Jesús, entonces, qué estaba haciendo Jesús? ¿Cómo lo hizo? Y cómo es que, y de hecho él en esta sección él hace varias preguntas en las que él dice, ¿cómo fue posible que en tan poco tiempo Jesucristo haya hecho tanto? Entonces, eso es meditar, no es solo leer, sino pensar en todas las cosas que podrían estar pasando y en las cosas que yo podría aplicar para mí. Y de todo eso viene la revelación. Y es exactamente lo que vos dijiste hace un ratito, porque dice que mientras él estaba meditando y pensando en esto, vino a su mente algo, lo que Pedro escribió. Dice Ujú. que mientras se ocupaba en eso, sus pensamientos se tornaron a los escritos del apóstol Pedro, a los santos de la iglesia primitiva. Estoy en el versículo 5 ahorita. Y Sí. entonces dice que fue y agarró la Biblia y leyó el tercero y el cuarto capítulo de la primera epístola de Pedro. Y al leer me sentí sumamente impresionado más que en cualquier otra ocasión por los siguientes pasajes. Y ahí vienen algunos pasajes que también vamos a leer. Nomás antes de Ujú. pasar a eso. Eh, Estamos hablando de que estamos leyendo en este momento para poder recibir revelación. Si Ujú. no estamos leyendo para aprender ahorita, no estamos leyendo para avanzar, no estamos leyendo para cumplir una cuota, ahorita estamos leyendo para recibir revelación. Y entonces ahí viene el proceso. Me gusta cómo lo describe Nefi en el capítulo 11 de primer Nefi 10.
y lo voy a leer Ujú. rapidito. Dice, en esta parte leí, acababa de contarle a su familia la visión que tuvo, que se abrieron los cielos y vio un libro y vio al Señor y vayan a leer primer Nefi si quieren también para poder agarrar un poquito más de contexto. Pero ahorita lo que nos ocupa es ver el proceso de recibir revelación. Dice primer Nefi 10, versículo 1. Pues sucedió que después que hube deseado conocer las cosas que mi padre había visto, primero lo deseó Deseo. y creyendo que el Señor podría hacérmela saber, segundo, creyendo, o sea, teniendo fe, mientras estaba yo sentado reflexionando sobre esto, y otra vez la palabra reflexión, dice, fui arrebatado en el espíritu del Señor, sí, hasta una montaña extremadamente alta que nunca antes había visto, etcétera, etcétera, etcétera. Y si hemos leído primer Nefi, sabemos que a Nefi se le mostró todo, desde el Ujú. principio del universo hasta el final. Y parte de lo más importante que él vio fue exactamente lo que el profeta Joseph Fielding Smith también estaba viendo, la misión de Jesucristo. Y Nefi no explica tanto de eso, pero sí explica un poco que vio a Jesucristo nacer de María y la expiación y todo eso. Entonces el proceso básicamente lo alargamos un poquito. Ya no es solo Ujú. leer, meditar y orar, ya le agregamos tener el deseo y tener fe en que podemos recibir revelación. Ahora, ¿cómo le hizo José Smith? ¿Qué dice la historia de José Smith? ¿Qué estaba haciendo él antes de la primera visión? Era exactamente el ejemplo que yo iba a dar ahorita. Dale, Y terminalo. tal vez no lo voy a decir como vos querías decirlo, pero yo lo estaba pensando en que el profeta José Smith era un joven con muchas dudas, con Ujú. muchas ganas de saber, y desde muy pequeño él decía, según los registros, que él quería saber cuál era el camino que él debía seguir para estar con Dios. Esa era su inquietud. Y él por mucho tiempo estuvo leyendo las escrituras, en ese caso la Biblia, en ese entonces, por mucho tiempo, días, semanas, leyendo, hasta que le ocurrió algo muy similar. Encontró un versículo en Santiago en el que él aprendió que si alguien tenía falta de sabiduría, tenía que pedírsela a Dios, porque él se la iba a dar. Entonces, dejó de leer y de desear para empezar a actuar, y fue y se arrodilló y oró. Pero Y antes de arrodillarse y orar, él mismo cuenta su testimonio que lo estuvo meditando. meditando Sí, repetidas veces. O sea, me sí, imagino es que cierto. duró días tal vez pensando en el asunto antes de poder tomar la decisión de ir y arrodillarse a hacer la oración. Correcto. Pues los que han visto el video, en efecto se ve que cuando dice esa parte de que lo estaba meditando en su corazón, pasan escenas de diferentes días en las que Ajá. él está trabajando en la tierra, pero pensando y meditando en ese consejo de Santiago. Y yo iba a decir esto, si pudiéramos darnos cuenta de las cosas tan grandes que vienen de recibir revelación personal. Prácticamente el evangelio se restauró, la iglesia se restauró gracias a que un joven tuvo revelación personal. Y qué cosas grandes podríamos tener nosotros en nuestras vidas, y ustedes, los que nos escuchan, qué cosas grandes podrían tener ustedes en sus vidas si se esforzaran por recibir revelación personal, ¿verdad? Es un principio bien importante para nuestras vidas, pienso yo. Y también algo que quería también no contradecirte, pero decir un poquito diferente de lo que dijiste hace un rato, es que sí, todos necesitamos encontrar nuestro aposento, podríamos decir, así le llaman las escrituras en Alma, nuestro lugar de recibir revelación. Y puede ser cualquier lugar y va a ser diferente para todas las personas. En este caso, el presidente Joseph Fielding Smith estaba, dice, en su habitación, reflexionando. Ese pudo haber sido su lugar de meditación y de revelación. José Smith estaba leyendo las escrituras y como decís vos, la meditación que él tuvo y la reflexión la hizo durante varios días mientras cargaba la leña, mientras alimentaba a los animales probablemente, mientras hacía las siembras. O sea, no se necesita puro tuvo un lugar que nosotros digamos, oh, es que solo en el templo puedo meditar.
o solo en la iglesia los domingos puedo meditar y reflexionar. No se necesita ser así, lo voy a decir así, no se necesita ser así de tal vez un poco exagerados y pensar de que el Señor no me va a dar revelación si no estoy en el templo. Claro que me la puede dar en el templo y me la va a dar en el templo, pero también me la puede dar afuera. Todo depende de que yo siga el proceso, y lo voy a llamar proceso porque hay muchos ejemplos que me dicen que para poder recibir revelación necesito hacer básicamente las mismas cosas, tener el deseo de recibirla, orar, leer las escrituras, meditar sobre ellas y entonces la revelación va a venir. El modelo está fácil, por decirlo así. Ujú, Nomás debemos dedicarle lo suficiente y entonces vamos a poder recibir la revelación que estamos buscando. correcto. Bueno, ¿algo Y más? fue, no, solo cerrar para pasar al punto en el que eso era lo que el presidente Joseph Fielding Smith estaba haciendo cuando sus ojos fueron abiertos. Entonces, ¿vos tenés algún versículo que te gustaría repasar? Porque nos quedamos en cuando él abrió la Biblia y leyó los pasajes de Pedro. ¿Querés Sí. leer esos versículos? Sí, tal vez vamos a leer un par de preguntas y un poquito de qué fue lo que él recibió por haber estado pensando en esas preguntas. Entonces, solo antes de seguir, siempre decimos a todos los que nos escuchan, pero pues ahora ponemos los videos en YouTube, entonces a todos los que nos ven también. Ujú. eh, em, las mismas invitaciones para todos los que nos escuchan y para todos los que nos ven. Y en este momento quisiera invitarlos a que mediten y reflexionen en qué cosas pueden cambiar o mejorar en sus estudios de las escrituras, que los puedan hacer reflexionar un poco más y por consecuencia de eso, recibir más y mejores revelaciones para nuestras vidas, no solo personales, pero también para nuestras familias, los que tenemos hijos o no, pero que tenemos algunas responsabilidades para nuestros llamamientos también, por ejemplo, si tenemos algún llamamiento en la iglesia, el proceso es el mismo, el proceso de recibir revelación es el mismo. Entonces, versículo 7, 8, 9 y 10. Vos los mencionaste hace como unos 3, 4 episodios atrás, que estábamos hablando acerca de los bautismos por los muertos y de por qué realizamos ordenanzas por nuestros familiares fallecidos. Y pues aquí vamos a tener algunas respuestas. Entonces, ¿querés leer del 7 al 10 o lo leo yo y después vos comentás mejor? Yo voy a Va, leerlo. va. Dice, estamos entonces en Primera de Pedro en la Biblia. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo fueron desobedientes cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, a saber, 8 fueron salvadas por agua. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en el espíritu según Dios. Y no sé si querés leer lo que se le vino a él antes de comentarlo. Sí, mientras meditaba en estas cosas, versículo 11, 11. que están escritas, fueron abiertos los ojos de mi entendimiento y el Espíritu del Señor descansó sobre mí y vi las huestes de los muertos, pequeños así como grandes. 18. Mientras esta innumerable multitud esperaba y conversaba, regocijándose en la hora de su liberación de las cadenas de la muerte, apareció el Hijo de Dios y declaró libertad a los cautivos que habían sido fieles. Y allí les predicó el Evangelio sempiterno, la doctrina de la resurrección y la redención del género humano, de la caída y de los pecados individuales
con la condición de que se arrepintieran. Mas a los inicuos no fue, ni se oyó su voz entre los impíos, y los impenitentes que se habían profanado mientras estuvieron en la carne. Ujú. ¿Hasta dónde? Hasta el 21. Va. Ni tampoco vieron su presencia, ni contemplaron su faz los rebeldes que rechazaron el testimonio y las amonestaciones de los antiguos profetas. Entonces, en los primeros versículos que leíste, 18 y 19, habla de los que están ahí, pero que fueron buenos. Y de ahí del 20 en adelante hablan de los que están ahí, pero que no fueron tan buenos. Entonces dice que el primer grupo, los que fueron buenos, habla del mismo Jesucristo que dice, y allí les predicó el evangelio sempiterno, la doctrina de la resurrección y la redención del género humano de la caída y de los pecados individuales, con la condición de que se arrepintieran. Jesucristo mismo lo hizo ahí con esas personas que eran los que vos decías que si hubieran tenido la oportunidad de recibir el evangelio, lo hubieran recibido. Ahora ahí está el otro grupito también, del versículo 20 que dice, a los inicuos no fue ni se oyó su voz entre los impíos y los impenitentes que se habían profanado mientras estuvieron en la carne. Entonces la pregunta es, ¿se olvidó de ellos? ¿Los dejó ahí nomás a su suerte? Y el presidente Joseph Fielding Smith estaba pensando en eso, porque lo que dice en Pedro, como vos decís, dice en el versículo 28, ahí donde estamos en el Doctrina y Convenios, eh, me causaron admiración las palabras de Pedro en donde dice que el Hijo de Dios predicó a los espíritus encarcelados que en otro tiempo fueron desobedientes. Entonces, ahí yo no sé qué tanto estaba él meditando en ese momento, pero estaba estudiando y leía una cosa y leía otra y recibía revelación. Entonces ya salió de la primera duda. Los justos que hubieran recibido el evangelio, Jesucristo fue y les predicó a ellos y estuvo entre ellos, pero con los impíos no. Entonces, ¿qué pasó con los impíos y los desobedientes? Ahí viene el versículo 29, 30, 31, 32, 33 también, hasta el 34 si queremos. Eh, Entonces, o hasta el 35 y el 36 es la conclusión. Pero así, o sea, él estuvo meditando en todo eso y aquí vino su respuesta. Y entonces, ¿qué pasó con los pecadores? ¿Qué pasó con los malos? ¿Qué pasó con los injustos, los impíos, los mentirosos, etcétera, etcétera, etcétera? Aquí está la respuesta. ¿Y querés leer esos versículos que te dije? Empiezo con el 29. Ujú. Dice, y en mi admiración fueron abiertos mis ojos y se vivificó mi entendimiento y percibí que el Señor no fue en persona entre los inicuos ni los desobedientes que habían rechazado la verdad para instruirlos. Mas he aquí organizó sus fuerzas y nombró mensajeros de entre los justos, investidos con poder y autoridad, y los comisionó para que fueran y llevaran la luz del Evangelio a los que se hallaban en tinieblas, es decir, a todos los espíritus de los hombres, y así se predicó el Evangelio a los muertos. Y los mensajeros escogidos salieron a declarar el día aceptable del Señor y a proclamar la libertad a los cautivos que se hallaban encarcelados, sí, a todos los que estaban dispuestos a arrepentirse de sus pecados y a recibir el Evangelio. Así se predicó el Evangelio a los que habían muerto en sus pecados, sin el conocimiento de la verdad o en transgresión por haber rechazado a los profetas. Ahí ahorita. Entonces ahí está la diferencia entre un grupo y el otro. Los que fueron buenos y que hubieran recibido el evangelio, Cristo fue y les predicó. Los que fueron malos y que eran malos, que rechazaron a los profetas y que también murieron sin el conocimiento, a ellos no fue Cristo, pero organizó sus fuerzas, dice, y los mandó. Mandó hermanos a predicar y también hermanas. Entonces, antes de ver lo que se le enseñó, me gustaría leer un poquito de quiénes fueron algunos de esos que el Señor Jesucristo mandó a predicarle a estas personas. Entonces voy a leer El 38, del 38 en adelante, pues hay un montón, pero
Vamos a ver, del 38 al 48. Lo voy a leer yo así rapidito si querés. Y después nos regresamos al 33 para ver qué se les Lo que se estaba les enseñando. enseñó. Ujú. Ujú. Entonces, entre los grandes y poderosos que se hallaban reunidos en esta numerosa congregación de los justos estaban nuestro padre Adán, el anciano de días y padre de todos. Empecemos con Adán. Estoy en el versículo 38 de la sección 138, por si ya nos perdimos un poquito. En el 39 dice, y nuestra gloriosa madre Eva, con muchas de sus fieles hijas que habían vivido en el curso de las edades y adorado al Dios verdadero y viviente. Abel, el primer mártir, estaba allí, y su hermano Set, uno de los poderosos, que era la imagen misma de su padre Adán. Noé, que había amonestado en cuanto al diluvio. Sem, el gran sumo sacerdote. Abraham, el padre de los fieles. Isaac, Jacob y Moisés, el gran legislador de Israel. E Isaías, el cual declaró por profecía que el Redentor fue ungido para sanar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y la apertura de la cárcel a los presos, también estaban allí. Además, Ezequiel, a quien se mostró en una visión el gran valle de huesos secos que iban a ser revestidos de carne para levantarse otra vez como almas vivientes en la resurrección de los muertos. Daniel, que previó y predijo el establecimiento del reino de Dios en los postreros días para nunca jamás ser derribado ni dado a otro pueblo. Elías, que estuvo con Moisés en el monte de la transfiguración. Y Malaquías, el profeta, que testificó acerca de la venida de Elías el profeta, de quien Moroni también habló al profeta José Smith. Y el 47 dice, el profeta Elías había de plantar en el corazón de los hijos las promesas hechas a sus padres, presagiando la gran obra que se efectuaría en los templos del Señor en la dispensación del cumplimiento de los tiempos para la redención de los muertos y para sellar a los hijos de sus padres, no fuera que toda la tierra fuese herida con una maldición. El 49 dice, todos estos y muchos más, aún los profetas que vivieron entre los nefitas y testificaron acerca de la venida del Hijo. Y ahí me estoy imaginando a Nefi, a Jacob, Enos, Jarón, Momni, a Ley, Alma, a Elei, a Mulek, a Amón, el Amán, el Amán, Moroni, el Nefi de todos. tercera Nefi. Me estoy imaginando a todos esos. Y después dice, ah, en el 50, porque los muertos habían considerado como un cautiverio la larga separación de sus espíritus y sus cuerpos. A estos el Señor instruyó, o sea, otra vez me llama la atención porque dice que el Señor organizó las fuerzas y los Ujú. instruyó, o sea, no los mandó así nomás, bueno, ustedes ya saben qué tienen que hacer, no, los instruyó y les dio poder para levantarse después que Él resucitara de los muertos y entrar en el reino de su Padre y ser coronados allí con inmortalidad y vida eterna. Y en adelante continuar sus labores como el Señor lo había prometido y ser partícipes de todas las bendiciones que estaban reservadas para aquellos que lo aman. Vio al profeta José Smith y mi padre Hiram Smith y Brigham Young, John Taylor, Wilford Woodruff y otros espíritus selectos que fueron reservados para nacer en el cumplimiento de los tiempos a fin de participar en la colocación de los cimientos de la gran obra de los últimos días. Y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue hablando de los nobles y después de último vamos a ir al versículo 57, pero me llama la atención toda la gente que él vio. Y no solo que las vio, pero cómo los pudo reconocer. Hasta qué punto sus ojos y su entendimiento fueron vivificados, que él no dice que vio un montón de ángeles, sino que él sabía exactamente a quién estaba viendo. Y eso me gusta mucho y pues me dice que eh, nosotros como miembros de la iglesia y que hemos recibido el don del Espíritu Santo, tenemos acceso también a todas esas cosas, a esas revelaciones, a medida que nosotros las busquemos y nos esforcemos por tenerlas. No sé si quieres comentar algo acerca de eso. Antes de leer el 57 o lo leo de una vez. Si quieres darle de una vez. Dice, vi que los fieles élderes de esta dispensación cuando salen de la vida terrenal continúan sus obras en la predicación del Evangelio de arrepentimiento y redención,
mediante el sacrificio del unigénito Hijo de Dios, entre aquellos que están en tinieblas y bajo la servidumbre del pecado en el gran mundo de los espíritus de los muertos. Ujú. Si Entonces, querés, ajá, dale, y si querés después vamos a ver qué se enseña y después leemos del 58 en adelante. Pero sí, lo que querías comentar. sí, yo solo quería comentar con respecto a esta visión y lo que estabas diciendo de lo que representa entonces para muchos santos de la iglesia. Eh, Sabemos que la obra de Dios no ha acabado y que incluso Jesucristo mismo, cuando dejó esta vida mortal y dejó su cuerpo aquí, él siguió trabajando. Entonces, gracias a estas revelaciones y a lo que aprendemos en Pedro, él no descansó. Incluso cuando él dejó esta vida, su espíritu siguió trabajando, siguió predicando entre los justos, como bien lo enseña Doctrina y Convenios, y organizando sus fuerzas y a sus misioneros para que fueran y predicaran con las personas pues inicuas, pero no hay descanso. Entonces, nuestros amigos y familiares que dejan esta vida, como dice el versículo 57, si fueron fieles, ellos siguen también trabajando en esta obra, porque la obra se lleva y se está cumpliendo y realizando en ambos lados del velo. No solo aquí en la tierra el profeta ha declarado que se está acelerando la obra de salvación, sino es también a través del velo y de nuestros familiares que han fallecido, que también la obra se está acelerando. Por eso es que los templos pues se siguen edificando y ya hay muchos y van a haber más y van a seguir anunciando porque la obra se hace en ambos lados del velo. Y, y sí, si nosotros creíamos que al dejar esta vida íbamos a descansar, estamos mal porque hay mucho que hacer por estas personas que han fallecido. No sé, quisiera pensar en, por ejemplo, para el diluvio de Noé, del arca de Noé, cuando apenas unos cuantos se salvaron y el resto de la humanidad pues sufrió por el diluvio. A todas esas personas se les tenía y se les tiene que predicar, o ya se les predicó, porque eso también fue hace mucho tiempo, pero hay muchas almas de Dios a lo largo de toda la historia de la tierra que han dejado esta vida y ahí es donde el Señor se organizó para que pudiéramos o se les pudiera ir y predicar. ¿Y, y qué se les predica? ¿Qué se les enseña? Interesante lo que se les enseña y a ver qué tanto se parece lo que se les enseña a ellos a lo que se les enseña a las personas en estos días. Entonces, 38, 39, 38 y 39 para empezar. Dice, Trein- no, 33, No, Dios no, mío, no. ya no miro yo. Me treinta que- y tres ya pasamos por el 38. 33 dice, a ellos se les enseñó la fe en Dios, el arrepentimiento del pecado, el bautismo vicario para la remisión de los pecados, el don del Espíritu Santo por la imposición de manos y todos los demás principios del Evangelio que les era menester conocer, a fin de habilitarse para que fuesen juzgados en la carne según los hombres, pero vivieran en espíritu según Dios. Entonces, básicamente lo mismo, son los primeros principios y ordenanzas del Evangelio. La única diferencia es que en vez de enseñárseles el bautismo, se les enseña el bautismo vicario. ¿Y qué es Ujú. eso? Pues que ellos ya no se pueden bautizar por ellos mismos, pero que algún familiar de ellos que está vivo, o sea, nosotros ahorita podemos hacerlo y que ellos básicamente lo único que tienen que hacer es aceptar el Evangelio de Jesucristo, aceptar que Jesucristo es su Salvador y su Redentor y aceptar las ordenanzas que nosotros realicemos aquí por ellos. Entonces, a ellos ah, se les enseñó, dice el versículo 35, también a todos, tanto inicuos como fieles, que se había efectuado la redención por medio del sacrificio del Hijo de Dios sobre la cruz. Y así fue como se hizo saber que nuestro Redentor pasó su tiempo durante su permanencia en el mundo de los espíritus, instruyendo y preparando a los fieles espíritus de los profetas que habían testificado de él en la carne,
para que llevasen el mensaje de la redención a todos los muertos a quienes él no podía ir personalmente por motivo de la rebelión y transgresión de ellos, para que estos también escucharan sus palabras por medio del ministerio de sus siervos. Entonces, no creo que lo aclaramos. Este tiempito, todo eso que está pasando ahí, son los 3 días que Jesucristo estuvo su cuerpo físico en la tumba, pero su espíritu andaba haciendo todo esto. Y otra vez, como vos decís, es un testimonio más de que cuando fallecemos no vamos a descansar. Ojalá, ojalá que hayamos sido lo De suficientemente los fieles fieles. para que estando allá se nos diga, ¿sabes qué? Necesitamos que nos ayudes y vas a ir a predicar a tal lugar con tal persona. Ojalá que sea mi esposa y que los dos juntos podamos ir y predicarle a las personas que están encarceladas en esos lugares y que necesitan escuchar del evangelio. Y y no que seamos nosotros a los que van a echar para allá y que alguien nos va a tener que venir a activar o a ministrar, ¿va? Entonces, Cabal. que no vayamos a ser nosotros los que necesiten ministración ahí en el mundo de los espíritus, porque entonces ahí estamos, ahí yo espero que no seamos de esos. Entonces, eh, otra vez, no sé si lo hemos mencionado, pero ya lo sabemos, todas las cosas, no hay ninguna cosa que es solo terrenal, todas las cosas son terrenales y espirituales. Y pues ahorita que mencioné la palabra administración, básicamente estamos haciendo lo mismo que hacemos en la vida, tratar de ayudar a otros a venir de regreso. Y dice en Santiago que cuando lo hacemos, cuando salvamos a un alma a un pecador de su camino, salvamos un alma de muerte y cubrimos multitud de pecados. Entonces, Ujú. yo personalmente con esto ya estoy. eh, la obra continúa, no se va a parar y ojalá que nosotros seamos parte del progreso de esa obra y que no la obra vaya avanzando a una velocidad diferente que la mía porque me va a dejar botado, me va a dejar atrás si no hago lo que necesito hacer. Y si no saben o si no sabemos qué necesitamos hacer, ahí está otra vez el modelo de cómo recibir revelación. Busquemos la forma de recibirla y ojalá que podamos proponernos, ya que se acerca el fin de año nuevamente, que podamos proponernos para el año que viene estudiar las escrituras de una manera más concienzuda para de esa manera recibir más y mejor revelación. No hay revelaciones malas, pero hay unas revelaciones que son más claras que otras y ojalá que podamos nosotros buscar esas para que el Señor nos pueda ayudar también en las cosas que necesitamos hacer en este mundo. Yo solo quisiera agregar también el hecho de que en el versículo 34 a estas personas se les enseña también todos los demás principios del Evangelio que les son menester conocer. Y lo quiero resaltar porque el presidente Nelson, el profeta actual, visitó mi misión cuando yo era misionero y él nos enseñó que cuando nosotros entráramos a la casa de un investigador, que habláramos de historia familiar y que habláramos de cómo podemos bendecir a nuestros familiares a pesar de que ya dejaron esta vida. Y el presidente Nelson nos dijo ahí a nosotros en ese momento, si ustedes hacen eso, yo les prometo que los familiares de esas personas que han fallecido van a estar con ustedes en ese salón orando para que esas personas que están vivas acepten el evangelio y así ellos puedan tener más probabilidades de recibir el bautismo. Entonces, sí, yo estoy seguro que en base a lo que el profeta nos enseñó, muchos de estos espíritus o de estas personas que están en el mundo de los espíritus ya aprendieron a orar y pasan días enteros orando porque sus familiares vayamos al templo o porque nosotros aceptemos el evangelio y no sabemos cuántos años, miles de años pueden que muchos estén pasando, pero me llena de ternura el hecho de que estas personas oran, de por seguro oran para que nosotros podamos hacer la obra por ellos. Y es lo que el presidente Nelson al final dice, nuestro mensaje es claro y es sencillo, es invitamos a todos los hijos de Dios en ambos lados del velo a venir a su Salvador, recibir las bendiciones del Santo Templo
tener gozo duradero y ser merecedores de la vida eterna. Y con esa pequeña cita y mi testimonio de que esto es verdad, yo quisiera despedirme. Sí, gracias entonces otra vez a todos los que nos escuchan y nos ven. Hace un par de semanas atrás estaba pensando en de qué manera podría yo compartir un poco más el evangelio de lo que probablemente lo estaba haciendo o no lo estaba haciendo. Y se me hace que a través de esto es una forma de compartirlo también. Entonces, si ustedes, los que nos escuchan y nos ven, quieren de alguna manera compartir el evangelio, pues compartir este podcast es una forma de hacerlo, ya que algunas personas, como dice Doctrina y Convenios, no hallan la verdad solo porque no saben dónde, no llegan a la verdad solo porque no saben dónde hallarla, y quién sabe si algún día alguien podría encontrarla gracias a que alguno de nosotros compartió este o cualquier otro podcast o material de la iglesia. Entonces, compártanlo. Ayuden a otros a conocer acerca de esto y trabajen en su historia familiar para poder ayudar a las personas que, como dijo Joel, ya están listas al otro lado del velo, solo esperando a que nosotros hagamos nuestra chamba aquí en esta parte del velo. Entonces, este fue el episodio de hoy y se los compartimos a todos en el nombre de Jesucristo. Amén.